Hola, hoy vamos a empezar a explorar un poco sobre la cinemática de la mecánica relativista y pues utilizando todo lo que hemos elaborado sobre el espacio de Minkowski. Vamos precisamente a estudiar las curvas en el espacio de Minkowski y ya sabemos cómo parametrizar curvas. Esto es idéntico a lo que se hace en cualquier otro espacio, que es simplemente utilizar un solo parámetro. ¿Sí? Habíamos dicho curvas, un parámetro, superficies, dos parámetros. Para hacer el estudio que vamos a hacer, vamos a utilizar un sistema de unidades que en general pues simplifica la escritura, pero además permite encontrar relaciones que de otra manera pueden ser a veces difíciles de relacionar. Entonces vamos a utilizar lo que se conoce como las unidades naturales, donde la velocidad de la luz simplemente la tomamos con el valor 1. O sea, las velocidades van a tener dimensiones, ninguna dimensión. O sea, el tiempo y el espacio van a tener exactamente las mismas unidades o dimensiones. Entonces con esto vamos a hacer el análisis que hacíamos con una curva, por ejemplo. Teníamos las distancias, pongo entre comillas nuevamente porque esto no es propiamente una distancia, sino una distancia, una pseudo distancia, porque puede ser positiva o negativa en términos de la métrica. Pero teniendo esta distancia que definimos en el espacio Minkowski, entonces yo puedo definir distancias dentro del espacio Minkowski, utilizando el diferenciador de línea. Entonces, como ven, aquí debería aparecer un c cuadrado que simplemente es 1. Ahora, utilizando el parámetro que he descrito, me va a quedar de la misma manera que habíamos dicho antes para describir, por ejemplo, las geodésicas, teniendo en cuenta nuestra métrica de Minkowski, que va a afectar con este menos comparado con el espacio euclidio. Ahora, ¿qué hacíamos para describir las curvas? Tomábamos un parámetro muy particular, que era precisamente el elemento de línea. Sin embargo, aquí podemos tomar lo mismo o simplemente cambiarle el nombre, que es el tiempo propio. Recordemos que el tiempo propio es el tiempo que ocurre o que transcurre cuando en un sistema de referencia donde la partícula no se mueve, no se traslada, de tal manera que el dr va a ser 0. Teniendo esto, entonces tengo que, se puede escribir de esta manera, y ahí entra una definición que va a ser clave en nuestra descripción cinemática de los sistemas relativistas, que es la cuadrivelocidad. Entonces, si yo escribo esto en términos del tiempo propio, tengo que lo puedo escribir de esta manera, donde está la métrica de Minkowski y está la cuadrivelocidad. Entonces, la cuadrivelocidad es la derivada con respecto al tiempo propio de mis curvas de línea, mis líneas de mundo. No solamente es porque utilizo una analogía a lo que habíamos hecho antes con el elemento de línea para parametrizar curvas. También sucede que nosotros sabemos que el elemento de línea lo definimos de tal manera que sea un escalar de Lorentz. Lo mismo va a ser para el tiempo propio. El tiempo propio también es un escalar de Lorentz. ¿Esto qué implica? Que esto que acabamos de definir efectivamente es un cuadrivector. Porque las propiedades de transformación de esta cuadrivelocidad vienen heredadas de las propiedades de transformación del de x, que es un cuadrivector contravariante. ¿Qué sucede con el tau? Como es escalar, él no va a introducir nuevos tipos de transformación y yo sé que todo está determinado por la transformación del numerador. Caso contrario pasaría si utilizáramos el tiempo como parámetro. También se puede, pero si yo tengo esta velocidad aquí, él no va a ser un cuadrivector. ¿Por qué? Tengo unas propiedades de transformación bien definidas para el numerador, pero el denominador, en cambio, no es ni un cuadrivector, ni un escalar, ni un tensor. Es un elemento de un cuadrivector, pero no es ningún tensor de ningún rango de Minkowski. Por eso yo no puedo darle ninguna etiqueta a esa cantidad. Sin embargo, sí es cierto que lo que yo mido en el laboratorio son estos tiempos
y estas distancias. O sea, las velocidades que yo voy a medir en el laboratorio efectivamente van a estar dadas por dr de t. Y quisiéramos todavía pues tener una traducción entre esta cuadrivelocidad y esas velocidades físicas. Veamos. Esto va a salir pues de las propiedades mismas de la cuadrivelocidad. Una cosa que debe ser clara a este punto es que esas cuadrivelocidades son vectores tangentes a la curva. Fíjense, la definición que estoy dando aquí de la cuadrivelocidad es exactamente la misma definición que yo daba para los vectores tangentes en curvas generales. Ahora, si yo utilizo la definición del tiempo propio, puedo encontrar una expresión para el diferencial de tau de t, que me entrega precisamente el famoso gamma de la mecánica relativista a la inversa. Sino que aquí, fíjense lo que aparece dr de t, que es precisamente lo que yo estaba diciendo que era la velocidad física. Entonces este gamma no va a depender de la velocidad relativa entre sistemas. Aquí simplemente estoy diciendo de algo que yo estoy midiendo en el laboratorio, no estoy traduciendo de un sistema a otro. No depende de esa velocidad relativa, sino de la velocidad propia de la partícula, ¿ok? Que voy a llamar v. Entonces con esto ya puedo encontrar cuál es la relación entre las componentes de la cuadrivelocidad y la velocidad física. ¿Cómo? Tomo la definición de la cuadrivelocidad y utilizo aquí regla de la cadena simplemente, para aquí reemplazar lo que acabo de encontrar, el gamma. Y aquí, esto yo lo puedo hacer fácil. Acuérdense que las componentes de la cuadriposición son tiempo en la primera casilla y el resto son las componentes espaciales. Entonces en la primera casilla aparece un 1 porque yo estoy tomando la velocidad de la luz igual a 1, de t es 1 y después aparece dr de t. Y estas ya son las componentes de mi cuadrivelocidad. Entonces vemos que efectivamente la cuadrivelocidad, aunque no es la velocidad física, sus componentes sí están relacionadas con las velocidades que yo mido en el laboratorio. Habíamos visto la vez pasada que teniendo un cuadrivector yo puedo definir también un escalar, como su norma al cuadrado o su contracción de este tipo. En este caso, me permite para ilustrar un hecho importante, y es que, como es un invariante, entonces yo puedo calcularlo en cualquier sistema de referencia, y cualquier sistema de referencia tiene que obtener exactamente el mismo valor. Entonces, utilizando este truco, lo que voy a hacer es me voy a parar en el sistema de referencia en el cual la partícula está quieta. O sea, para ese sistema de referencia, este dr es 0. Y tengo que entonces, en ese sistema de referencia, la cuadrivelocidad toma esta expresión. Este va a ser 1 y este 0. Y aquí entonces ya es fácil calcular este invariante. Me da 1. La norma de mi vector tangente entonces es 1. Y puedo entonces, por ejemplo, replicar todo lo que habíamos hecho con curvas antes. Entonces digamos que es un vector normalizado. Es 1 porque yo estoy tomando la velocidad de la luz como 1. Si no lo hubiera dejado por ahí, me hubiera quedado un c cuadrado para que tuviera unidades, este señor también tuviera unidades de velocidad. Bien, entonces tenemos un cuadrivector nuevo que nos va a servir para algún ejemplo que vamos a hacer más adelante de cinemática. Pero tengo que aprovechar la oportunidad para mostrar los beneficios de haber trabajado en esta notación que se conoce como notación covariante de la relatividad, para extraer cosas que de otra manera pareciera que fueran un poco magia. En particular, recordemos que estamos trabajando con cuadrivectores contravariantes, o sea, yo sé cómo ellas transforman, igual que transforman las coordenadas, ¿de acuerdo? O sea que yo, por ejemplo, puedo saber cómo transforman su componente 0. Aquí lo que estoy viendo es cómo transforma la componente 0 en términos de las componentes del cuadrivector en el sistema original para un boost en X. Aquí simplemente estoy reemplazando lambda que nosotros conocimos la primera vez para ese tipo de transformaciones. Aquí pues falta un C por ahí, pero es por esto. Si yo reemplazo entonces las componentes que yo sé que
que tiene la cuadrivelocidad en cada caso, voy a encontrar una relación entre los gamas en el sistema primado, los gamas en el sistema original y las velocidades. Ahora si yo cojo este último y lo divido por este, voy a encontrar el teorema de adición de velocidades. Muy fácil, ¿de acuerdo? Y vemos que efectivamente es una transformación de Lorentz. La segunda cantidad que nos va a permitir estudiar los sistemas relativistas va a ser precisamente la segunda derivada con respecto al tiempo propio, que pues va a jugar el papel de el vector normal principal. Entonces esta va a ser la aceleración o cuadroaceleración relativista. Ahora, igual que hicimos con la velocidad, también podemos relacionar las componentes de la cuadroaceleración con la aceleración física, que es la derivada con respecto al tiempo que yo mido de la velocidad que yo mido. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo que la vez pasada, utilizamos la regla de la cadena y aquí entonces reemplazamos lo que habíamos encontrado para la cuadrivelocidad, que va en términos de la velocidad física. Desarrollando esta derivada y utilizando esta relación, que simplemente pues es desarrollar la derivada y la derivada interna del gamma, pues recordemos que es 1 sobre la raíz de 1 menos v cuadrado. Tenemos, y esta definición, entonces tenemos esta expresión, donde vemos que efectivamente la cuadriaceleración depende de la aceleración propia, o la aceleración que yo mido físicamente en el sistema, en el laboratorio. Y de ahí pues puedo también sacar algunas propiedades. Entonces, por ejemplo, puedo calcular la norma, igual que hicimos con la cuadrivelocidad, y nuevamente puedo aprovechar el hecho que mi invariante puedo evaluarlo en cualquier sistema de referencia. Entonces me voy a parar en el sistema de referencia donde instantáneamente la partícula esté en reposo. Y digo instantáneamente porque efectivamente si está siendo acelerada, pues la velocidad va a cambiar, ¿ok? Y es importante anotar que estamos hablando de un sistema inercial. Recordemos que estamos trabajando en transformaciones de Lorentz, donde las transformaciones son entre sistemas inerciales. Si hago esto, entonces es automático este resultado. Vemos que entonces la que dicta la norma de la cuadriaceleración es la aceleración propia. Fíjense que ahí ya no tengo que decir a qué sistema de referencia estoy hablando, porque esto me está diciendo que es un invariante. ¿Y por qué es un invariante? Y nuevamente recalco que estamos hablando de transformaciones entre sistemas inerciales. Y entre sistemas inerciales yo sé que las aceleraciones son las mismas. Entonces, el cuadrado de la norma es la aceleración física con un menos, de tal manera que entonces estamos hablando de un cuadrivector como de espacio. Bien, esto es una propiedad extra que se puede extraer simplemente de geometría, es que la cuadriaceleración y la cuadrivelocidad resultan ser ortogonales. Y al ser ortogonales, entonces tengo esta propiedad. Esto es lo que puede resultar en unas relaciones que nos van a ser útiles, por ejemplo, para estudiar la cinemática de las trayectorias relativistas, de las partículas relativistas. La puedo hacer, bien sea volviendo a utilizar este hecho, me paro en el sistema de referencia donde esté en reposo, donde vemos que la aceleración solamente tiene componentes espaciales y la cuadrivelocidad tiene solamente componentes temporales. Y entonces veo que esto es automático. O puedo utilizar el hecho que la norma de la cuadrivelocidad es 1, de tal manera que cuando yo derive con respecto a tau y obtenga este resultado, me da 0. Entonces con estas cantidades cinemáticas yo puedo jugar y evaluar, por ejemplo, trayectorias. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestro próximo video, donde analizaremos una trayectoria bastante interesante. Así que espero que me acompañen la próxima vez también. Nos vemos pronto.